a los niños. Pero sin embargo, la pandemia también afecta a los niños y los afecta en dos aspectos. Los niños como situación de infección y los niños cuando no están infectados, pero sí están afectados. Y de esto vamos a ir hablando a lo largo de esta actualización y esta charla. ¿Cuáles son, de alguna manera, entonces, las características de los niños infectados? Bueno, comparando con la población adulta, las formas graves y las tasas de mortalidad en todo el mundo han demostrado que son muy bajas. Tenemos algunos datos, 2% en Estados Unidos, 2% en China, en Italia un poquito menos, en España. Quizás estos datos no sean comparables en relación a la población y pediátrica de distintos países. Veamos un poquito los datos actualizados en Argentina. En una semana, cuando yo empecé a preparar esta charla, nosotros teníamos un total de casos de aproximadamente un poco más de 7.000. Al día de hoy, que estamos en la subida de la pandemia, hay 13.228 casos, más de 140.000 pruebas diagnósticas y menos de 500 personas lamentablemente han fallecido. En la edad promedio es de 37 años, vemos en la curva que está aproximadamente entre los 20 y los 59 años y que en cuanto a los índices de letalidad es muy poco para la edad pediátrica. Hay algún análisis en cuanto a los niños en Argentina que se ha hecho, llevamos alrededor al día de hoy un poco más de 872, prácticamente 900, de los cuales menos de 100 fueron bebés. Hubo un estudio realizado por el Ministerio de Salud al 24 de abril que mostraba aproximadamente una confirmación en ese momento de 152 niños con una edad promedio de 6 años, con la característica principal de síntomas como fiebre, tos o dinofagia, en su mayor porcentaje, algunos otros síntomas gastrointestinales también, síntomas generales, y que se clasificaba según los niveles de gravedad en leves cuando presentaban síntomas generales, moderados cuando había un componente respiratorio más importante y graves cuando ese componente general se sumaba síntomas neurológicos, insuficiencia respiratoria y requerían de cuidados intensivos. Como vimos en Argentina, hasta ese momento el porcentaje de casos graves realmente era muy, muy bajo. ¿Qué pasó en otros lugares del planeta? Bueno, los estudios más importantes que se hicieron de alguna manera en China, el CDC chino, hicieron un estudio que fue publicado en Pediatrics en el mes de marzo sobre 2.135 niños, no todos ellos estaban confirmados por laboratorio, aproximadamente un 34%, 728, con un rango mediado de edad similar a lo que yo mostraba en Argentina, 7 años, más del 90% eran asintomáticos, los casos graves fueron menores de un año, sobre todo, no hubo casos de pacientes fallecidos. Entonces podríamos pensar de alguna manera que frente a esto, parte de los pacientes que tienen patologías crónicas y complejas, como los pacientes que vemos en cuidados paliativos, van a ser también vulnerables frente a lo que está sucediendo. Y acá tenemos un doble rol en relación a poder preservar la salud de estos niños que continúen haciendo sus tratamientos y sus diagnósticos sin resentir el nivel de atención. Veamos de nuevo un poquito frente a la experiencia de lo que fue pasando en otros países. Un estudio publicado por JAMA Oncology ahora en mayo, recientemente, el 13 de mayo, mostraba en el Memorial Sloan Kettering, se hizo un trabajo donde se analizaba niños que estaban internados, niños en hospital de día y sus acompañantes. Lo que se vio fue que la infección en los pacientes pediátricos era baja, bajo el nivel de morbilidad, solo el 5% de los pacientes con cáncer infectados con COVID requirió una hospitalización, pero sí lo que fue muy importante es que los cuidadores asintomáticos estaban infectados y había un sesgo de alguna manera más en varones que en mujeres.
Cuando analizaron en Sloan Kettering el índice de positividad de los pacientes, de los niños asintomáticos, era de 2,5. Mientras que si se tomaba en cuenta pacientes, los cuidadores de estos niños, había un 15% de positividad. Ahora, de estos 10 adultos, solamente el 50% estaba infectado. Cuando se hacía un análisis de niños sintomáticos con cáncer, el porcentaje de positividad para el tema de COVID era 29,3%. Y solamente un paciente requirió hospitalización no crítica. Otra cosa que nos interesa también es ver los niveles en relación a necesidad quizás de cuidados intensivos. Y ese también es un trabajo muy reciente que se publicó en JAMA Pediatrics en relación a unidades de cuidados intensivos. Lo que hicieron fue un estudio transversal en 40 unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos y 6 del Canadá entre marzo y abril. 48 niños ingresaron solamente a 14 unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos, ninguna en Canadá. Fíjense que el 83% de estos niños tenía comorbilidades previas. Básicamente y principalmente había chicos con condiciones médicas complejas, como podía ser traqueostomía, eran chicos dependientes de tecnología con patología congénita. 73% de ellos presentaban síntomas respiratorios y 38% requirió ventilación invasiva. Solo 2 pacientes fallecieron. Esto me parece que es un indicador de las cuestiones que podemos ir esperando. ¿Qué pasa en recién nacidos? Bueno, lo que se ha visto de alguna manera es que no hay transmisión vertical del virus a través de la placenta, el líquido amniótico, la leche materna, que las tasas de mortalidad en neonatos por el COVID-19 son mínimas. Hay una revisión que se hizo en la Organización Perinatológica Nacional en Estados Unidos, con 7 informes de China, de Italia y de Nueva York, donde 127 neonatos nacidos de madres que tienen COVID positivo fueron revisadas, y solo hubo una muerte en realidad más relacionada a prematurez que al tema de la infección por COVID. A pesar de que la muestra es pequeña y hubo prácticas de separación muy diferentes, no se puede descartar la transmisión vertical. Sí hay que tener en cuenta la transmisión horizontal, por eso es necesario cuidar al personal de salud. Por lo cual, la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener unida a la diada madre recién nacido, enfatizando el uso de alguna manera de medidas de contacto y de higiene respiratoria. En Argentina hubo recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos, nacidos en el contexto de la pandemia, con de alguna manera 2 opciones, y esto tiene que ver con la condición clínica de la madre y el bebé y las posibilidades institucionales. Puede haber una internación conjunta o una separación temporal. Con respecto al tema de lactancia materna, no hay una evidencia a la fecha de la presencia del virus SARS-CoV-2 en la leche materna, con lo cual los beneficios de la alimentación por leche materna superan los riesgos. Esto debe consensuarse con la mamá y con el equipo de salud, y sobre todo, de alguna manera, si la mamá está en condiciones clínicas, disminuir los riesgos a través de las medidas de prevención y del contacto. Hasta acá, más o menos, veníamos los pediatras bastante contentos, pero de golpe empezó a aparecer otro problema. Y este problema que empezó a aparecer es la relación entre la enfermedad de Kawasaki y el COVID. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que desde el Grupo Colaborativo Europeo empezaron a haber una cantidad de casos alarmantes que no se sabía muy bien de qué se trataba, en Londres, en Madrid, en París, en Génova, en Barcelona, en Málaga, en Bélgica y en Bérgamo, donde hubo una infección muy importante. Lo que se vio es que en 2 meses tuvieron 10 casos, cuando en 5 años habían tenido 19. Empezaron a ver que había asociaciones circunstanciales de enfermedad de Kawasaki, no estando infectados los niños, enfermedad de Kawasaki relacionada de alguna manera a COVID positivo, y otro cuadro
donde veían que había un síndrome tóxico con función cardíaca normal con o sin dilatación coronaria, o con función cardíaca alterada con o sin dilatación coronaria, que eran los niños que iban a terapia. En el Reino Unido se hizo un estudio, se vio que eran niños mayores, y también lo que se identificó que estos casos empezaban a aparecer bastante después del pico de la pandemia, con lo cual un poco la conclusión es que esto tenía más relación a un tema de reacción inmunitaria y por anticuerpos que por el virus en sí mismo. De alguna manera, la revisión que se hizo por el Royal College of Pediatrics fue denominar a este nuevo cuadro síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Eran niños que presentaban fiebre persistente, datos de inflamación, evidencia o disfunción de uno o más órganos, y que podía incluir a niños que presentaban criterios de enfermedad de Kawasaki parciales o completos. Había que descartar causa microbiana, y las pruebas serológicas para el SARS-CoV-2 podían ser positivas o negativas. Esto también fue definido por la Organización Mundial de la Salud de otra forma. Esta es una definición bastante reciente, donde de alguna manera se acepta que son niños o adolescentes con fiebre mayor a 3 días y dos de los siguientes marcadores: erupción cutánea, inyección conjuntival o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Recordemos que el Kawasaki justamente lo que causa es aneurisma coronarios, evidencia de coagulopatía, problemas gastrointestinales, marcadores elevados de inflamación, ninguna otra causa microbiana, y las pruebas para COVID pueden ser positivas o con algún contacto. Y se cree que la causa principal tiene que ver, como quizás en pacientes adultos, con una tormenta de citoquinas. Todos estos niños hospitalizados tienen derecho a estar acompañados, a tener una información adaptada, a un tratamiento y seguimiento, a negarse a estar como sujetos de investigación. Pueden recibir y deben recibir las familias la información, y a ser tratados con educación y comprensión. Es difícil en tiempos de COVID pedir todas estas cosas, pero es necesario que cuando el acompañante está, de alguna manera se le pregunte diariamente si tiene signos. Es importante la consulta precoz, evitar el contacto con otras personas, reforzar las medidas de prevención, el lavado de manos, suspender las visitas. Se aconseja que el acompañante de estos niños esté las 24 horas, que emplee equipos de protección. Supongo que después vamos a hablar con los compañeros el tema del contagio de los colegas del equipo de salud. Idealmente tiene que ser la misma persona, no tiene que presentar factores de riesgo, es decir, ser mayor de 60 años, tener alguna enfermedad o estar embarazada, y sobre todo, como dije, para preservar el equipo de salud. Todo esto de lo que hemos hablado es de niños infectados. ¿Y cuáles son los niños afectados que, sin estar infectados, de alguna manera están padeciendo algunas situaciones por la pandemia? Bueno, lo primero son nuestros pacientes, los pacientes con patología crónica compleja, enfermedades amenazantes o limitantes para la vida. Es difícil, teniendo en cuenta las limitaciones para el transporte, el tema de llegar a los lugares, permitir o de alguna manera sostener la continuidad de los tratamientos. Si esto da, bueno, hay que sistematizar, evitar compartir las salas de espera, los consultorios, los espacios comunes. Tienen que tener estos pacientes garantizada la realización de los estudios diagnósticos y el acceso al tratamiento. Tienen que tener el tema de la vacunación para virus de influencia, y si tienen síntomas, bueno, merecen una atención rápida, precoz y con aislamiento. Veamos un poco datos en América Latina recientemente publicados en Lancet Oncology. Este es un estudio realizado por SLAOP, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica de San Just, donde en 20 países de la región, oncólogos pediatras, equipos de oncología pediátrica, fueron viendo cuál fue la afectación en pacientes con cáncer. En oscuro vamos viendo cómo de alguna manera tuvieron que postergar tratamientos de quimioterapia, cirugía o radioterapia.
Fueron 435 participantes, como ven, lo más afectado fueron cirugía, radioterapia, consultas externas, trasplante, y lo que llamó mi atención es que, según lo que dice el trabajo, no se afectó solamente en un 20% aproximadamente el cuidado paliativo. Bueno, ahí podríamos discutir la calidad del cuidado, y en 36% tuvieron que modificar los regímenes de quimioterapia. O sea, que de alguna manera está afectando el tratamiento de los pacientes oncológicos en la región. Entonces, lo que tenemos que pensar es no que las familias de alguna manera vengan hacia los equipos, sino tener una actitud proactiva, para lo cual desde el Comité de Pediatría de la Sociedad Argentina del Comité de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría, lo que se empezó a pensar a partir de empezar a padecer este tipo de situaciones es identificar, categorizar este tipo de pacientes de acuerdo a la necesidad, basado en la situación clínica, el pronóstico, la situación familiar. Y para esto nos basamos en un trabajo realizado por el grupo de Lorna Fraser, el CHAS, un trabajo que se llamó el CHIPS, donde se hacía una clasificación en relación a pacientes estables, inestables, en deterioro o murientes, también con el control de síntomas y las familias, con lo cual se hizo una clasificación de pacientes con bajo requerimiento de seguimiento, moderado requerimiento de seguimiento, elevado requerimiento de seguimiento, y también cuáles son las situaciones que ameritan la concurrencia al hospital, del familiar, del paciente en forma programada o la consulta inmediata. Todo esto ustedes lo pueden bajar directamente, si les interesa este material, de la página de la Sociedad Argentina de Pediatría. Por otra parte, también lo que se sistematizó en esta época con respecto a la distancia es el tema de la atención telefónica, la telemedicina, o cómo contactarse. Y esto es muy importante, esto hay que tenerlo claro en relación a los llamados, a que quede registro en la historia clínica y cuáles son los temas que se van a hablar en la consulta telefónica. Otra cuestión muy importante, ya sean pacientes con patología o sin ella, que ha afectado en general a los niños, ha sido el tema de la escuela, la no concurrencia a la escuela. Con lo cual, sabemos lo importante que es esto para esta franja etaria, se ve interrumpido el aprendizaje, también el tema de la nutrición. En muchos de nuestros países los chicos comen en la escuela, los padres no están preparados para esta educación a distancia, ha habido dificultades para sostener el cuidado de los niños porque los padres a veces tienen que dejar de trabajar, hay mayor presión en las escuelas y los sistemas escolares, exposición a la violencia, a situaciones de abuso sexual. Yo he leído algunos trabajos de lo que ha sucedido con la epidemia del ébola, y allí después ha habido una cantidad de adolescentes con embarazo por este tema del abuso sexual, el tema del aislamiento social y los desafíos para medir y validar el aprendizaje. Acá podemos ver en un mapa bastante actualizado que la mayoría de los países que están en violeta no están de alguna manera dando clases, los que están en azul sí, y en algunos otros países la apertura de las escuelas es localizada. Hay países como Francia donde esto se ha abierto recientemente. Y bueno, y con todo esto, en cierta forma, va siendo difícil, las ideas se van terminando y van apareciendo situaciones cada vez más complejas, porque los niños no están yendo a la consulta, el esquema de vacunación está siendo incompleto, se desatienden enfermedades previas, aumentan los casos de obesidad, cada vez hay más problemas de visión, situaciones que tienen que ver con la salud mental, angustia, insomnio, problemas para dormir, y algunas situaciones de retroceso en pautas de desarrollo, como puede ser control de esfínteres. Otro de los temas que es importante es cuál es el impacto de los niños en relación a ser familiares de pacientes con patología. Y los padres en riesgo vital van a enfrentar el doble desafío frente a lo que les ocurre y están viviendo, y también mantener su rol de cuidador. Y en general en los equipos de salud no hay contacto directo con los niños. Hemos escuchado
muy interesantes ponencias. Me acuerdo mucho lo que me impactó de los colegas de España, hablando del tema del aislamiento, y si en la despedida pensamos en pacientes de edad donde sus hijos quieren ir a despedirse, ¿quién incluye a los niños en este tipo de situaciones? Me impactó esta información de Estados Unidos, donde 6 hijos de una mamá se comunicaron por walkie-talkie para poder decirle adiós. ¿Y qué es importante en este contexto? Hablar con los niños, mantener las rutinas, filtrar la información, responder a sus preguntas, poder de alguna manera acompañarlos en todo este proceso, porque ellos están viendo todo lo que ocurre y están siendo afectados por nuestra angustia y la incertidumbre. Y las reacciones que van a tener van a depender de su edad, de su nivel de desarrollo, la personalidad o la forma previa de afrontar los problemas. Hay algunos materiales que son muy interesantes, que se adaptan a distintos idiomas. Y por último, me quiero referir a otra situación que también es importante en nuestros países, que son niños vulnerables en situación de calidad de refugiados, en conflictos, o desplazados, que también hay en la región, porque muchos de los organismos que están prestando atención a este tipo de niños no están pudiendo entrar, y también en estos lugares hay pacientes con enfermedades crónicas. Palchés, que es uno de los organismos que se ocupa de este tipo de cuestiones, bueno, hay muchas organizaciones que están advirtiendo sobre este tipo de cuestión. ¿Y qué va a pasar el día después? Esta publicación reciente de la Universidad Johns Hopkins, de la Escuela de Salud Pública, Robertson y sus colaboradores hacen una estimación de los efectos indirectos cuando termine la pandemia en 118 países de ingresos bajos o medios bajos. Y lo que se ha visto, y esto fue tomado por UNICEF, que de acuerdo a lo que dije la pandemia, va a haber una cantidad de mortalidad infantil muchísimo mayor si no tomamos medidas ya. Y esto tiene que ver con aproximadamente más de 1 millón de muertes, 5.700 muertes maternas, 70% de los niños en todo el mundo vive con políticas de confinamiento, una cantidad de la población del mundo no puede lavarse las manos con agua y jabón, y 370 millones de niños en 143 países dependen de las comidas escolares. Hay una cantidad de niños también que no están recibiendo vacuna para el sarampión. ¿Por qué cuento todo esto? Porque nosotros particularmente, y en un trabajo que se hizo en el 2014, la World Palliative Care Alliance hizo un análisis en relación a la necesidad de cuidados paliativos en el mundo, donde también se analizaba el tema de los niños, sobre todo en países de ingresos medios bajos y bajos, que es donde más condiciones no comunicables hay, y que de alguna manera todo esto que está sucediendo va a impactar claramente en lo que va a ocurrir después de la pandemia. Con lo cual, la pandemia no es solo una emergencia de salud pública, sino también una emergencia política y socioeconómica, y podemos aprender y evitar una visión biomédica de túnel, es decir, tratar solamente un virus, para abordar activamente aspectos mucho más amplios de lo que tienen que ver con las inequidades en salud. Y, de alguna manera, me parece que lo que hemos tratado de hacer en la Comisión de Pediatría de la LCP, donde de alguna manera algunos miembros, como Marisol de Guatemala y Cheri, comenzaron de Chile, Cheri Palma, empezaron a darse cuenta que estábamos todos muy angustiados por lo que estaba pasando y nos empezamos a juntar en un Zoom para hablar de lo que pasaba y tratar de pensar algunas medidas creativas para poder ver qué nos podía ayudar y qué nos podía servir.
esto es lo que se viene, vamos a tener que poder pensar en formas creativas de poder ayudar en lo que está ocurriendo y en lo que se viene, tratando de que nada borre nuestra sonrisa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Ruti, por esta plática. Es interesantísimo y es lindo poder escucharte como siempre y poder ver cómo los comentarios de todas las personas alrededor también refieren lo mismo, que están agradecidos de escuchar tus comentarios y escuchar esta plática tan buena que nos ayuda a entender un poquito más lo que estamos viviendo. Creo que una cosa que tenemos que recordar como equipo de cuidados paliativos es de que esta es una época perfecta en la cual se está haciendo o fortaleciendo una de las características que tenemos como equipos, que es innovar, crear, vivir del invento y poder hacer nuevas formas de hacer cuidados paliativos. Creo que esta es una oportunidad de crecimiento y todos podemos aprovechar de esto. Tenemos también, cuando hablaba Ruti de la reunión que tuvimos por Zoom, identificamos áreas o países que creemos que pueden contarnos sus historias y que nos pueden dar y enriquecer nuestra práctica y que nos puede dar muchos datos que vale la pena escucharlos. Y uno de esos es el país de Costa Rica, que si vemos los datos han sido totalmente diferentes como se ha comportado en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Y entonces hoy tenemos a la doctora Hazel Gutiérrez, quien es pediatra paliativista y quien está a cargo, que es jefe del programa de cuidados paliativos pediátricos y control del dolor del Hospital de Niños de San José, Costa Rica. Y hoy de verdad queremos agradecer que pueda acompañarnos y que nos pueda decir un poquito más de la situación, cómo se está viviendo esta pandemia en Costa Rica. Ante todo, agradecerles a todos por la invitación. En realidad es un gusto acompañarnos y estar juntos en este momento, ¿verdad? Que es tan importante, pues, como países, estar en la misma sintonía, ¿verdad? Compartiendo estas experiencias. Así que de antemano un agradecimiento especial a la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo. Voy a compartirles la exposición. Sobre todo, la intención con la misma es contarles, ¿verdad?, cuál ha sido nuestra experiencia a nivel país a raíz de todo esto que nos aqueja a nivel mundial, como es la pandemia por coronavirus. Básicamente, contarles un poco algunos antecedentes que tal vez son en este momento importantes, porque de alguna u otra manera fuimos el primer país afectado a nivel de Centroamérica, en el sentido de que el primer caso se logró encontrar el 6 de marzo y a partir de allí pues se realizaron una serie de acciones generalizadas para intentar combatir esta pandemia. Contarles un poquito cuáles fueron estas primeras acciones. 2 días después del primer caso positivo, inmediatamente la Comisión Nacional de Emergencias declaró el país en alerta amarilla. El 12 de marzo empezaron a cancelarse viajes al extranjero para todos los funcionarios públicos y suspensión de eventos masivos y reuniones más allá de 20 personas. 10 días después, prácticamente del primer caso, estaba nuestro gobierno ya declarando el estado de emergencia nacional, y es en ese momento donde se cierran fronteras, vía marítima, aérea y terrestre, se suspenden las clases en todas las escuelas del país, se desarrolla un plan de restricción vehicular generalizado, que conforme fue pasando el tiempo fue cada vez más restrictivo, y empezó una campaña de educación masiva en cuanto a incentivar a la población de quedarse dentro de sus casas. El 17 de marzo se termina la instalación del hospital móvil, que es fuera de los niños. Esta es una vista desde el 5º piso. Este hospital, inclusive hasta el día de hoy, está en pie, ¿verdad?, atendiendo pacientes que asisten al centro de salud con síntomas respiratorios. Es el hospital donde todo niño que tiene un triage que sugiera que hay un síntoma respiratorio es donde va a ser valorado. Días después se abre lo que es el hospital o el centro especializado para coronavirus. Este centro básicamente es para adultos, y allí se abrieron camas, ¿verdad?, que antes no estaban contabilizadas para COVID, se sumaron y se empezó a atender
pacientes que de otros centros de salud, pues se veía que era meritorio su ingreso a este centro hospitalario. En cuanto a la situación actual, bueno, ¿cómo estamos al día de hoy a nivel nacional en cuanto al COVID? Tenemos al día de hoy 984 casos positivos, de los cuales 78 son pacientes pediátricos. En esta gráfica se pueden dar cuenta de cómo desde ese 6 de marzo ha ido aumentando progresivamente el número de casos, y la gráfica con la línea roja describe los casos que están actualmente activos. Desde luego, la tasa de aumento de casos positivos ha sido variable. Hemos tenido épocas en las que hemos tenido pocos casos positivos. Hasta hace unos días tuvimos 3, 4 positivos por día. Y ahora pues estamos enfrentándonos de alguna manera a una segunda ola con un aumento de estos casos positivos en 24 horas. Inclusive en las últimas 24 horas aumentó 28 personas, que para la tendencia que tenía el país, pues para nosotros es bastante, ¿verdad? Inclusive hoy es un día en el que estábamos con esas noticias que para nosotros son muy malas, ¿verdad? Desde luego, si uno compara esos números con otros países de la región, pues pueden parecer muy pocos, pero la tendencia que teníamos o que esperamos seguir manteniendo era una tendencia bastante controlada. De esos pacientes, de esos casi ya 1,000 pacientes, posiblemente ya mañana lleguemos a los 1,000, ya 628 estaban recuperados y solo había unos 300, 350 de pacientes aún activos. Dentro del país hay varias áreas, ¿verdad? Aquí les estoy señalando, Costa Rica tiene 7 provincias, las 7 provincias han tenido clústeres de personas que o focos, ¿verdad? De coronavirus que se han ido incluyendo y han sido tamizadas por el Ministerio de Salud con el rastreo de contactos. Aún la transmisión comunitaria no se ha descrito, ¿verdad? En casi todos estos focos de infección han habido factores, ¿verdad?, de riesgo que esa infección ya haya de alguna manera llegado a ese núcleo de personas. Sin embargo, desde luego, ¿verdad?, que ha sido lo que se ha descrito en otros países, hay mayor población en un solo lugar, en un área métrica más pequeña, pues es más el riesgo de propagación del virus. Entonces, desde luego, por eso es que San José es una zona caliente ahora de pacientes diagnosticados. En cuanto a rangos de edad, el paciente más joven que hemos tenido ha sido de 3 meses y el mayor ha sido de 87 años. Como les comentaba, ya hay, cuando hice esta gráfica, esta diapositiva, habían 67 niños positivos y como les comenté, ya hay 78 al día de hoy, de los cuales todos los pacientes pediátricos ha sido una gran fortuna, han sido manejados en la mayor cantidad, ¿verdad?, a nivel ambulatorio en sus casas, sin complicaciones asociadas. Y al día de hoy, de los adultos, se encuentran 15 hospitalizados, 2 en cuidado intensivo, y hemos tenido el lamentable fallecimiento de 10 personas que han tenido rango desde los 45 años hasta los 87, ¿verdad? La mayoría de los adultos fallecidos han tenido factores de riesgo, sin embargo, esta persona más joven de 45 años no tenía ningún factor de riesgo. Como les comentaba, ningún niño que haya sido positivo por coronavirus ha meritado hospitalización en el área de cuidado intensivo. 2 niños sí estuvieron dentro de nuestro hospital por alrededor de 48 horas. Sin embargo, ninguno de los 2 tenía síntomas preocupantes. Se hospitalizaron porque tenían una condición social que había, ¿verdad?, que abordar, y por eso fue que se decidió tenerlos aquí hospitalizados. Esta situación social se abordó por parte del Servicio de Trabajo Social y los niños fueron egresados a su hogar nuevamente. Y también, dichosamente, ¿verdad?, para nosotros, los paliativistas pediátricos, pues ha sido realmente una gran fortuna que ninguno de nuestros niños dentro del programa, ni ningún niño con algún factor de riesgo importante ha salido aún positivo. Los niños que sabemos que están positivos no tienen factores de riesgo, son niños sanos, y posiblemente eso es lo que ha conllevado a que ninguno pues se haya complicado.
Para contarles un poco, bueno, cuáles son, ¿verdad? Cuando llegó todo esto, el maremoto del coronavirus y empezamos a tener ya la cercanía, ¿verdad? Del problema en nuestro territorio, desde luego todos los centros de salud estuvieron en alerta, ¿verdad? Y hubo modificaciones extremas. Dentro de nuestro hospital, para aquellos tal vez que no han tenido la oportunidad de estar en nuestro país, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes y solo hay un Hospital Nacional de Niños, que es el hospital en el que todos los que trabajamos en la clínica Cuidado Paliativo Pediátrico trabajamos. Entonces es un hospital de referencia, ¿verdad? Y al ser un hospital, el único hospital pediátrico del país, pues empezaron a tomarse medidas para prepararnos, ¿verdad? Y para contener la pandemia. Entre esos, una redistribución completa del personal, se dividió áreas COVID, no COVID, la elaboración por doquier de lineamientos institucionales, inclusive realizar, ¿verdad? Igual que les ocurrió a ustedes en sus países, posiblemente empezar a hacer guías de manejo para tener una orientación a aquellos profesionales que vean nuestros pacientes pediátricos. Se reconvirtió a las áreas sociales dentro del hospital, ¿verdad? Para ajustarlas a ese distanciamiento físico que era tan importante y que es tan importante, y una comunicación y una educación continua a todo el personal. Como les dije, los lineamientos se empezaron a hacer, inclusive esta fue una de las primeras versiones que hizo el hospital con diversos especialistas. El mismo día que hubo un caso positivo, pues ya íbamos por la versión 3. Se podrían imaginar por cuál versión vamos ahora, vamos creo que por la 15, ¿verdad? Porque desde luego son lineamientos que han ido cambiando en el tiempo y se van haciendo modificaciones conforme las cosas van cambiando, que es algo muy típico en este virus, ¿verdad? Estas son una fotografía del hospital móvil, ¿verdad? El hospital de coronavirus que tenemos dentro, a las afueras del hospital. Y bueno, ¿cuáles fueron los cambios? Ya propiamente comenzando, ¿verdad? En referencia a los cuidados paliativos pediátricos que nosotros pues empezamos y estamos, ¿verdad? Aplicando hasta el día de hoy. Básicamente como clínica, de pronto nos vimos en una forma de trabajar diferente, ¿verdad? Hubo cambios extremos en la forma de trabajo y organización del programa. Se procedió a una redistribución del personal según la necesidad, el espacio físico, porque desde luego habían, ¿verdad? A veces los espacios no permitían un adecuado distanciamiento social y entonces tuvimos que empezar a redistribuir ese personal, desde luego, pues empezar el cuidado con los compañeros con factores de riesgo, ¿verdad? Y intentar que ellos pues tuvieran todavía el mínimo contacto con el centro hospitalario, ¿verdad? Que per se es un factor de riesgo. Y muy insistentemente, ¿verdad? Ayudarle, proceder a la educación del personal sobre la importancia de la autoprotección, ¿verdad? Y no solo de sí mismo, sino también de los demás. Se empezó a hacer cambios, ¿verdad? Drásticos en los 3 niveles de atención que nosotros tenemos, que básicamente es el escenario de hospitalización, el escenario de la consulta externa, que la damos en los albergues diurnos, que hay 2 en el país, el albergue San Gabriel y el albergue Acosta Rúa en la zona sur, y a nivel de la visita domiciliar, ¿verdad? Y pues desde luego, conforme fueron transcurriendo las acciones, nos dimos cuenta que la teleconsulta teníamos que implementarla porque fue una de las primeras recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y a nivel de la Caja, ¿verdad? De Costarricense Seguro Social, de la importancia, ¿verdad? Porque inicialmente la consulta se vio afectada de empezar con la teleconsulta, ¿verdad? Como método nuevo, ¿verdad? Que teníamos que ir adoptando. Como clínica, desde luego, la realización de los lineamientos propios de atención en cuidados paliativos pediátricos, donde les dábamos una guía, ¿verdad? Algo con que empezar aquellos pediatras o aquel personal de salud distribuido a lo largo y ancho del país en caso de que llegara un niñito, ¿verdad? De los que con una condición de vida limitada a sus instalaciones sobre cómo proceder, cómo contactarnos y el tipo de abordaje que se iba a hacer, lo cual hasta el momento no hemos tenido que utilizar, puesto que, como les comentaba, no hemos tenido ningún caso positivo de los niños, ¿verdad? Con condiciones de vida limitada dentro del programa. Nos vimos en la necesidad imperiosa, ¿verdad?, de empezar a priorizar niveles de atención, desde luego, ¿verdad? Tuvimos que empezar a categorizar los pacientes, como ahora lo explicaba también la doctora Kiman, en referencia a fragilidad,
enfocándonos en aquellos niños que necesitan nuestra atención de forma más imperiosa, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos mucho a nivel de la hospitalización, ya los niños que estaban dentro, donde se requería per se el trabajo de cuidado paliativo, aunque el niñito, desde luego, ¿verdad? No era COVID positivo, pero el trabajo de la clínica pues seguía, ¿verdad? Que era nuestro deber de atención a esos niños con condiciones de vida limitada y todo el cuidado que ellos necesitan. Entonces cambió nuestra manera de trabajar, ya las visitas generales no se podían hacer en grupo, entonces fueron más a demanda, según solicitud del médico tratante, el uso, ¿verdad?, de métodos digitales para comunicación con esos médicos especialistas para coordinar el cuidado de estos niños. Las reuniones familiares, desde luego, han cambiado, ¿verdad? Y las intervenciones en crisis también, al principio nos costó, fue difícil, ¿verdad? Porque como latinos, ¿verdad?, necesitamos esa parte, ¿verdad?, de expresar afecto, de expresar empatía con estos padres de familia, y el hecho, pues, de tener, ¿verdad?, de tener que lidiar con esas limitaciones propias que nos pone el virus, pues fue un método nuevo, ¿verdad?, que todos tuvimos que ir adoptando nuestra mente con el tiempo a la hora de ejercer el cuidado paliativo pediátrico, ¿verdad? Y pues bueno, fue un aprendizaje y yo lo resumí en esta frase: el arte de acortar la distancia física mediante la cercanía de las palabras, ¿verdad? Como que es algo diferente, cómo expresarnos más allá de una mascarilla, ¿verdad? Y cómo la comunicación en este sentido, que es lo único que podemos proveer, porque no tenemos otras estrategias de acompañamiento en ese sentido, llegaron a tomar y toman tanta importancia, ¿verdad?, en esta pandemia. En la visita domiciliar nos vimos con retos también, porque tenemos mucha limitación, tenemos mucha limitación hasta el día de hoy en cuanto a la movilización a lo largo del país. Inclusive nuestro hospital canceló todas las visitas domiciliarias, desde luego las nuestras, ¿verdad? Creo que era demasiado evidente que no se podían jamás suspender, ¿verdad? Porque la atención nuestra en visita domiciliaria es para el niño de categoría roja. Pero sí, muchas veces la directriz, ¿verdad?, y el temor de la institución de, mira, limitarlas, y eso fue lo que se ha hecho, ¿verdad? O sea, el niño que realmente lo requiera, y realmente se ha logrado hacer, y hasta el momento ningún niño que no haya, que haya meritado esa atención en el hogar, nunca se le ha dejado de dar, y hemos estado ahí siempre presentes para darle la atención en su casa. Sin embargo, se tuvo que limitar la cantidad de personas dentro de los automóviles, ¿verdad? Ya no podíamos ir el equipo interdisciplinario como antes, ¿verdad? Se limitó solo al médico y la enfermera. Y luego muchas coordinaciones telefónicas con los médicos de las áreas regionales, porque no podíamos visitar otros hospitales a nivel regional. Algunas fotografías, ¿verdad? Hasta el chofer, desde luego con su mascarilla, los compañeros, todo un aprendizaje, pero ya estamos en la misma sintonía de cuanto que es una forma nueva de trabajar, ¿verdad? Como programa nos ayudó todo esto a concentrarnos en los niños de categoría roja y hacer un único sistema de visitas, y eso nos ha llegado a trabajar muy bien, hemos tenido resultados muy positivos, y en general la forma de trabajo ha sido muy satisfactoria en ese sentido. Todos estamos en estrecha comunicación, ¿verdad? A pesar de requerir todas estas vías digitales ¿verdad?, o tecnológicas, pero ya marcha, ¿verdad?, como mucho mejor de lo que hubiéramos esperado en el pasado. A nivel de la consulta externa, para contarles, desde luego fue todo un cambio. Al principio se paralizó, ¿verdad?, durante varias semanas, porque estaba la restricción, ¿verdad?, de salir de sus casas. Los papás no querían traer a los niños al hospital por el riesgo que conllevaba acudir a un centro de salud, y allí pues nos vimos forzados, ¿verdad?, a utilizar esta herramienta que resultó ser de mucha utilidad, que es la teleconsulta mediante el teletrabajo, y es donde los compañeros se hizo pues este trabajo de estar en su casa y hacer, ¿verdad?, esta metodología de teleconsulta, y los resultados desde terapia física, nutrición, psicología y de otras, los compañeros, los colegas médicos, pues también me han manifestado la enorme utilidad que ha sido en este tiempo. Se facilitó, ¿verdad? Esto lo hizo propiamente nuestra institución, ¿verdad? La red de servicios de la Caja, la facilidad de que los papás pudieran solicitar los medicamentos y correos de Costa Rica se los llevara al hogar para
desde todo punto de vista, hacer que los papás no tuvieran que salir de su casa, no tuvieran que acercarse al hospital. En nuestro albergue San Gabriel, que siempre tenía su metodología de trabajo, ¿verdad? Todo esto nos forzó a hacer un protocolo de atención según los lineamientos dados por nuestro ministro de Salud. Y ahí podemos ver a Anita, que es la persona que siempre ha estado en la cocina, la persona que prepara los alimentos con amor para nuestros pacientes, y tuvimos, ¿verdad?, que readecuar, ¿verdad?, todo el trabajo que las tareas que cada uno tenía asignados, y ahora Anita la tenemos en el triage, ¿verdad?, allí como una manera de asegurarnos que todo paciente que sea visto en este albergue ingrese de una manera segura, se hagan las cosas bien y no tengamos una exposición inadvertida a alguien que venga, ¿verdad? O que no debió haber entrado al recinto, sino que debió haber ido al hospital móvil. Pueden ver a las compañeras, ¿verdad? Con haciendo todas las medidas de protección también, y se están valorando allí niñitos, desde luego, que no tengan síntomas respiratorios o un factor de riesgo asociado que pensemos por sus síntomas que pueda tener la infección. Sin embargo, sabemos que también están los asintomáticos, y por eso es que se está haciendo todo de la mejor forma posible, porque hay niños que no se puede suspender su valoración y tienen que ser atendidos, y si no podemos ir a la casa porque estamos con los niños rojos, pues es un centro que la intención y el objetivo primordial es atender al niño en categoría naranja o en categoría amarilla, donde la valoración no se pueda postergar. Bueno, y para finalizar, algunas fortalezas que hemos visto a lo largo de estas crisis, ¿verdad? No solo, bueno, conversando propiamente de nuestro país, que ha habido una gran comunicación entre la salud y la política, y eso ha sido algo muy bueno, que yo sé que no ha sido posible en otros países, y yo creo que eso es un eje fundamental para lidiar con esta pandemia, que estemos en la misma sintonía. Hay una red sólida de servicios de salud, se dieron precauciones y toma de medidas tempranas, y eso ha ayudado a contener bastante número de casos dentro del país. Motivación a la población sobre tener disciplina, ¿verdad? Inclusive se vio una gran disminución de las visitas a áreas públicas. También el hecho de que el 98% de los hogares en el país tenga agua potable, y que tengamos un sistema integrado de salud universal donde todo niño pueda ser valorado, donde toda persona vulnerable tenga su atención independientemente que tenga o no seguro social. Y eso es una gran ventaja en una crisis humanitaria como esta, donde las personas merecen ser atendidas. Y inmediatamente la Caja Costarricense, el sistema de seguridad social del país, pues empezó a equipar con ventiladores, con equipo de protección personal a los diferentes profesionales de salud a lo largo del país. Y bueno, fortalezas propiamente de nuestra clínica Cuidado Paliativo, la verdad es que todo esto ha sido un gran aprendizaje para todos. Se ha visto y se ha palpado la enorme capacidad de trabajo en equipo que tenemos, la comunicación, ¿verdad?, entre uno y otro profesional, aunque no nos veamos, aunque no haya esa presencia física, pero ha sido algo fundamental, y en verdad hemos visto que se ha logrado, que logramos trabajar con la misma calidad de siempre. El profesionalismo y más allá la vocación de todos los compañeros de la clínica, la empatía hacia esta tragedia que ha sido para muchas familias, donde muchos no solo tienen que lidiar con que su niño esté falleciendo, con que su niño tenga una enfermedad de fondo que va a poner en peligro su vida tarde o temprano, sino que también padres que están, ¿verdad?, pasando situaciones económicas difíciles, hambre, despidos, y cómo manifestar, ¿verdad?, ese grado de empatía con las familias que no se mantiene, y aún más que nunca, la capacidad de resiliencia del equipo, porque desde luego estamos trabajando diferente, totalmente, ¿verdad?, entre 180 grados, o sino por así decirlo, 360 grados de como trabajábamos hace 2 o 3 meses, y lo hemos visto al final como una oportunidad para crecer y reinventarnos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, como en toda crisis, ¿verdad?, hay que haber esta apertura a que es algo, a reinventarnos, ¿verdad?, y pasar del miedo a una zona de crecimiento, y esto nos ha ayudado, pues, a reorganizarnos y a querer trabajar de una manera diferente una vez que durante y a lo largo de la pandemia, para proveer una mejor atención a los niños en el país. Ese era mi aporte. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Hazel, por esta muy linda plática. De verdad, varias de las personas en el chat vemos que están la labor que se está haciendo en Costa Rica. Hemos visto los números que de verdad nos hacen ver cómo en un pueblo siendo tan pequeño, una población que tal vez no tiene la cantidad de personas que hay en otros países, sí se puede lograr cosas y resultados muy buenos. Te felicitamos por lo que está haciendo Costa Rica y aplaudimos este avance que ha tenido durante esta pandemia. Creo que en esta ocasión decidimos también invitar a otros países que también nos van a mostrar cómo lo están viviendo, y uno de ellos es Brasil. Creo que es importante recordar de que la ALSP es una de las cosas lindas que tiene la ALSP, que podemos unificar Latinoamérica, no solamente extendernos a los países de Centroamérica, Sudamérica o Norteamérica como países aislados, sino como un grupo en conjunto en los cuales podemos participar, y hoy Brasil puede contarnos también la experiencia que está teniendo, la cual es muy interesante y también nos duele, creo que a todos como latinoamericanos, lo que está viviendo este país. Y hoy tenemos a la doctora Silvia Barbosa, que la invitamos para poder platicar con nosotros. Ella es pediatra, doctora en Ciencias de la Salud, y ella también es jefe de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto de Crianza del Hospital de las Clínicas y Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Es presidente del Departamento de Cuidados Paliativos de la Sociedad Paulista de Pediatría. Y de verdad es un honor tenerla aquí, poder escuchar la experiencia que tienen allá, lo que están viviendo, y escucharlo de primera mano. Creo que vale la pena que podamos hacerlo. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias pela invitación. Vou falar despacito, num portunhol. Peço perdão. Tentei aprender espanhol, nem sempre eu consigo. Vou compartilhar nossa tela. A situação do Brasil. Em primeiro lugar, nós temos uma grande diferença do nosso tamanho. O Brasil nós o consideramos um país continental. Ele é um país muito grande. Há 7 dias, nós tínhamos 363.618 casos, os que foram feitos diagnósticos. Sem os diagnósticos, devemos ter mais alguns. 190 mil estavam em atividade da doença e havíamos 22 mil, praticamente 23 mil pessoas que morreram, com 150 mil recuperados. São números muito grandes. Se vocês conseguirem olhar bem, o Brasil toma um grande pedaço. E cada ponto vermelho são focos de crise de coronavírus. E quando nós vamos olhar em relação ao número de mortes, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos. Isso é muito triste. Ouvi Hazel falando sobre a união dos políticos com a saúde. No nosso país, infelizmente, não houve. Haviam pessoas muito sérias mostrando a seriedade, mas haviam pessoas, líderes, que desacreditavam. E isso se tornou um grande problema, porque se transforma num embate político. Houve o primeiro caso, foi dito o que aconteceria, e eu vou falar para vocês do estado de São Paulo, que é o estado onde eu trabalho. A primeira coisa
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina é um grande hospital. Ele tem 9 institutos, uma quantidade de leitos enorme. Um dos prédios foi separado somente para o Covid. Todo paciente que precisa de internação da região do Hospital das Clínicas, que é Covid positivo, ele interna nesse Instituto Central. São 900 leitos. Desses, 300 leitos de terapia intensiva. Esse é um exemplo de um dos grandes hospitais de São Paulo. A necessidade, hoje, na cidade de São Paulo, são de 3.000 leitos de UTI. Havendo isso, e me perdoem, nesse local onde só se internam pacientes com Covid, as crianças também são internadas lá. Em 4 dias, esse hospital central foi todos os pacientes transferidos e se preparou para a chegada dos pacientes. Começou discreto e foi aumentando. E com uma capacidade, pelo menos ao que se fala, próximo de 95% de ocupação dos leitos de UTI. Isso é muito sério. Por conta disso, foi indicada a quarentena, o isolamento, o fechamento, as pessoas dentro de casa. Para que haja leitos, respiradores de terapia intensiva para todos. Então, no dia 13 de março, cinemas e teatros foram fechados. 15 de março, museus e bibliotecas. 18 de março, shoppings, academias, shows e exposições. 19 de março, celebrações, cultos religiosos. 20 de março, fechamento dos parques e postos e das instituições governamentais. 23 de março, as escolas foram fechadas. O que deveria ser feito a partir daí? No dia 24 de março, iniciou-se a quarentena. Somente pessoal da área de saúde, pessoal considerado essencial, policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, os que trabalham no hospital, fisioterapeutas, todos nós somos considerados essenciais. Todas as férias foram suspensas, as vacações foram suspensas, todos estando disponíveis para isso. Dos pacientes que necessitaram, que tiveram no Hospital das Clínicas o positivo entre altas internações, por hora, comparado ao número total, foram muito pequenos. E nós tivemos a morte de 2 pacientes de cuidados paliativos por Covid, associado à sua doença de base. Um deles era esperado que houvesse a morte em pouco tempo, ocorreu. E no outro paciente, ele apresentava uma síndrome genética associada e que acabou falecendo da mesma forma. No local do Covid, permaneceu a parte da maternidade para as mães que dão à luz com Covid e para essas crianças serem recepcionadas. O contato dessas mães e desses pais com as crianças só ocorre através de vídeo, porque o genitor, a genitora está doente, infectada. Quando o recém-nascido está com a sorologia negativa, o pai pode vir visitá-lo. É uma forma de trabalho. No Instituto da Criança, o que aconteceu? Quarentena posta, quem é essencial que venha passar nas consultas? Nós estamos diariamente passando visita nos pacientes internados. Nos pacientes ambulatoriais, há um controle semanal para ver a necessidade de consulta médica. Se há necessidade, o paciente vem. Se não, com toda a nossa conversa, todo o nosso controle, a receita da farmácia é prorrogada.
e o paciente consegue continuar o seu tratamento. Muitos pacientes, muitas crianças com Covid estão sendo internadas numa proporção muito pequena comparada ao adulto. Mas um efeito positivo da quarentena. Nesta época do ano, não há vaga nas terapias intensivas pediátricas por conta de bronquiolites, vírus sincicial respiratório, de influenza. As UTIs pediátricas estão com vaga. As UTIs pediátricas praticamente não têm crianças com esses quadros respiratórios. Essas crianças estão em casa, elas não foram expostas. Há uma questão que se apresenta, por um outro lado, com a quantidade de mortes que aconteceram no Brasil, 24 mil mortes, muitos lutos, parte dessas 2/3 adultos, os abaixo, as crianças, os avós, os jovens, os pais jovens, não há tempo para a despedida. E nós teremos crianças apresentando um luto mais complicado, certamente, porque o tempo da despedida não está podendo acontecer. Continuamos na quarentena, e que é previsto o término no dia 31 de maio. Se vocês olharem a nossa forma no total de acumulado no dia de ontem, os 391 mil casos, com 24.512 óbitos acumulados. No estado de São Paulo, 6.220 óbitos. A cidade de São Paulo, somente a cidade de São Paulo, tem 12 milhões de habitantes. E, de fato, por ser a capital mais populosa do Brasil, é onde nós temos o maior número de mortes. Neste local específico para o atendimento de pacientes com Covid, na enfermaria pediátrica, os pais acompanham. Na UTI pediátrica, os pais acompanham, sempre paramentados de uma forma devida, utilizando os equipamentos de proteção individual. O estado, esse é o estado de São Paulo. A maior concentração está aqui na cidade de São Paulo e no entorno. A grande maioria dos casos. Do nosso estado, 509 municípios apresentam casos do Covid-19. E jornal de ontem, a doença está avançando em crianças até 9 anos, nos menores. O índice de mortalidade é baixo, mas estamos tendo, sim, crianças com quadro de Kawasaki, crianças com quadros de cardiopatia associada. E esses casos estão aparecendo. A doença está em atividade no Brasil. E isso, por estar se percebendo, não somente a relação de um tempo de uma pandemia que já acabou, nós continuamos apresentando esse número de casos, aumentando esse número de casos. No estado de São Paulo, nós temos a cidade de São Paulo com menos casos um pouco quando comparado ao entorno da grande São Paulo. E isso vai ser interessante porque como será feita a liberação dos indivíduos de volta à vida normal. Cabe frisar uma coisa: os hospitais pediátricos continuam atendendo as crianças que necessitam. A entrada no hospital pediátrico acaba ocorrendo, tem 2 portas de entrada. Uma porta com crianças sem sintomas respiratórios e uma outra porta para crianças com sintomas respiratórios. Essa é a primeira forma de estratificação.
E as crianças que precisam adentrar e ficar internadas, 100% dos casos têm o exame de Covid-19 colhido. Se este exame dá positivo, a criança é transferida para o local onde ficam os pacientes do complexo clínicas de Covid-19. Cada estado está agindo de uma forma. Existem estados que já estão abrindo, saindo da quarentena, saíram há 15 dias atrás, e nós estamos vendo hoje um grande aumento do número de casos. E está assustador, porque a cada dia se ouve na televisão, se vêem fotos de covas, de caixões, em grande quantidade, uma média de 1.000 mortes por dia. É muita coisa. E o que será? Na cidade de São Paulo, nós somos o laranja. E a forma de abertura para a vida, entre aspas, será feita de uma forma lenta, na dependência do número de casos e do número de respiradores. Se precisava ter um nível de isolamento social de 57%, no mínimo. As pessoas não conseguem ficar dentro de casa. As pessoas vão para as ruas, as pessoas vão passear, e com isso, o isolamento que seria necessário, no último fim de semana, no sábado 48% e no domingo 53%. E se determina por quê? Subiu, porque estava muito frio. E as pessoas no frio não saem tanto de casa. Na fase 1, que é o caso que acontece no entorno da Grande São Paulo, nas grandes cidades, região de praias, inclusive, espaço público fechado, concessionárias fechadas, escritórios, bares, restaurantes similar fechados, salão de beleza fechado, academias de ginástica fechado. É uma vida restrita. Nós, no estado de São Paulo, estamos na fase 2. Vai começar a abrir devagar, inclusive o comércio das ruas e, inclusive, shopping center com horário restrito de funcionamento. A fase 3, que algumas cidades do interior vão poder fazer, já consegue abrir bar, restaurante, salão de beleza. Não há nenhuma cidade no estado de São Paulo na fase 4. E as escolas? Ainda não há definição. E esse é um outro problema. As crianças estão em casa, em homeschool, com pais precisando, muitas vezes, ser os professores, muitas vezes sem formação para tal. De fato, a ocupação pediátrica por pacientes positivos para a Covid está muito pequena, ainda mais se comparada ao paciente adulto. Realmente é muito pequena. A preocupação que temos que ter é a criança com uma doença grave, limitante de vida, que apresenta o Covid positivo, com agravamento do seu quadro de doença de base pelo Covid. E é aí que nós vamos ter que nos preocupar, porque existe uma possibilidade da vida ser encurtada por essa infecção. Estamos fazendo teleconsulta. Não podemos deixar simplesmente ao léu. Os pacientes que estão sendo muito graves vêm para o hospital para consulta. Praticamente é isso. E houve a solicitação de voluntários para se trabalhar, voluntários dentro da pediatria, para ir trabalhar no hospital que é do Covid. Porque
quem vai trabalhar no hospital do Covid não volta para o hospital sem Covid, e isso até o fim da epidemia. Por conta disso, algumas pessoas, os mais jovens, tivemos alguns que foram voluntários e foram para lá. A cidade de São Paulo funciona com locos, vários hospitais centrais, onde vêm os pacientes com necessidades de internação de terapia intensiva, e alguns hospitais de campanha. Várias cidades do interior criando os hospitais de campanha. Falando de outros estados, tem caóticos. O Amazonas, cuja capital é Manaus, está caótica a situação. Rio de Janeiro, caótico. Os outros, está todo muito complicado, e todo mundo esperando os respiradores que foram comprados da China. Continuamos aguardando. Tivemos, nesse intervalo, 2 ministros da saúde que caíram. O ministro atual não é médico. E tirando pessoas-chave do Ministério da Saúde. Além, não há uma interlocução atual do Ministério com os governadores, com as prefeituras e seus respectivos secretários de saúde. Infelizmente, há uma preocupação muito maior com a economia, isso vindo de um governo federal, do que uma preocupação com as vidas humanas. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Es interesante ver lo que está sucediendo en cada uno de nuestros países. Y es más interesante todavía ver cómo, eso ya lo sabíamos, pero cómo el gobierno o cómo funciona el gobierno impacta en todo aspecto de la salud. Y en este momento estamos viendo cómo la diferencia entre Costa Rica, el apoyo que ha tenido Costa Rica con su gobierno y las disposiciones que ha tenido, y lo que está sucediendo en Brasil con las disposiciones del gobierno, que son 2 personajes totalmente diferentes, 2 conductas totalmente diferentes, y vemos el resultado rápidamente. No es algo que va a ser un impacto de aquí a 5 años, 10 años, no, lo estamos viendo a diario y estamos, de verdad, nos condolemos con lo que están viviendo ustedes en Brasil, y nuestras peticiones es para que sigan mejorando y que empiecen a verse una luz al final del camino en todo esto. Y también es interesante cómo todos, tanto tú como la gente en Costa Rica, la gente en Argentina, han tenido que variar o modificar la forma de trabajar con los pacientes, porque no se puede trabajar igual. Y muy probablemente creo que todos los equipos van a coincidir conmigo, la forma de trabajar de cuidados paliativos va a ser diferente de aquí en adelante. No vamos a poder ser igual, vamos a tener que tomar otras herramientas, hacerlo de diferente manera. De verdad, con esto tenemos un gran aprendizaje, pero yo creo que también vamos a poder aprender hoy mucho de nuestro querido Jorge, quien nos va a hablar desde el lugar de México, que es otro lugar que está teniendo mucho impacto lo que está trabajando el gobierno, pero también cómo la población se está comportando. Él es médico pediatra, maestro en desarrollo humano, máster en medidas de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico, subdirector de prevención y protección a la salud del ISSSTE y director de Paliativ ISSSTE, programa institucional de atención paliativa. Y le damos la bienvenida a Jorge, que nos acompaña, y nos alegramos mucho de tenerte acá. Gracias, Marisol. Gracias a todas y a todos los que desde distintas ciudades, de distintas latitudes, nos acompañan hoy en esta reunión. Justamente parte del ejercicio del día de hoy es compartir. Y agradeciendo a mis compañeras y maestras, siempre la doctora Kiman, la doctora Hassel, la doctora Silvia, por compartirnos las experiencias de lo que viven en Argentina, Costa Rica y Brasil.
particularmente yo trabajo en el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que atiende a más de 13 millones de personas del ámbito del gobierno federal. ¿Sí? En este sentido, gracias por darnos la oportunidad de hablar de México. México, un país bellísimo, de bellas costas y mares, de muchos ríos, cascadas, una biodiversidad impresionante, el lugar de la mariposa monarca, de la ballena jorobada, con una tradición cultural milenaria, prehispánica, donde pueblos maravillosos se han asentado en este territorio. El lugar del tequila, del mariachi, de muchas tradiciones que hoy son patrimonio cultural de la humanidad. El Día de Muertos que festejamos en México, que también es una tradición hermosa. Grandes artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Orozco y los muralistas. En fin, presumo mi país porque lo amo, pero sobre todo presumo a mi gente. México, como toda Latinoamérica, son gente buena, gente trabajadora, personas que han vivido de manera global muchas situaciones complejas. Y precisamente inicio con este preámbulo porque México es un país de contrastes. En medio de la belleza cultural, geográfica, la biodiversidad, también vivimos situaciones muy complicadas. México tiene una de las tasas de personas con sobrepeso y obesidad más altas del mundo. 1 de cada 3 niños en México tienen obesidad o sobrepeso. Más del 75% de los adultos lo padece. Es para ustedes sabido que en México hay situaciones graves de violencia, asesinatos que incluso afectan a niñas, niños y adolescentes. La pobreza es una realidad en donde el acceso a las medidas básicas de vivienda, de salubridad, de acceso a servicios de salud, se le niegan a muchas personas. México es un lugar de tránsito de migración, y no solo de tránsito, sino que también los mexicanos migran y experimentamos estas vivencias de hordas humanas que buscan un mejor sueño por llegar a otro país. Las realidades del suicidio, que en México tiene cifras alarmantes, el embarazo en la adolescente, que somos uno de los primeros lugares en el mundo. Obviamente las enfermedades emergentes, recordemos que en el 2009 la pandemia de H1N1 también inició en esta ocasión en nuestro país. Obviamente situaciones de marginación y pobreza que coexisten, y precisamente por eso les decía, así como decía Salvador Dalí, que no soportaba a México porque era un país surrealista. Coexisten muchas realidades que muchas veces lastiman y otras veces nos dejan con la boca abierta en su belleza. Realidades complejas. Y precisamente he dividido mi plática en 3 momentos. La etapa de los cuidados paliativos en México pre-COVID, la etapa trans-COVID y la etapa post-COVID. En el mundo, lo sabemos, los que nos dedicamos a los cuidados paliativos, estamos atentos a esta cifra donde se dice que más de 21 millones de recién nacidos, niñas, niños y adolescentes en el mundo tienen una enfermedad o una afectación potencialmente mortal y no llegarán a la vida adulta. Sin embargo, lo triste y lamentable es que la gran mayoría de estos niños sufren dolor físico, pero también malestar emocional, psicológico, espiritual. Estos síntomas en México se concretan en que de la mortalidad infantil, el 42% de los chicos que mueren en México, 16,000 niñas y niños mueren con sufrimiento. Y esto de hablar que mueren con sufrimiento es porque no tienen acceso a un control adecuado del dolor, de los síntomas emocionales, de la vivencia de la propia enfermedad, del sufrimiento que padres, hermanos, su familia tienen.
120,000 personas en la etapa infantil tienen condiciones limitantes o amenazantes para la vida. Es decir, pueden experimentar el cáncer y estar en un abordaje para hacer un tratamiento curativo, pero es posible que en el transcurso de ese tiempo puedan fallecer. Otras personas en etapa infantil no llegarán a la edad adulta. Hay un problema y es que no se cuenta con los elementos necesarios para ofrecer un abordaje integral universal. Se beneficiaría casi 1 millón de personas en un país de 126 millones de ellas. Conocemos, los que nos dedicamos a esto de los cuidados paliativos, el informe Lancet, que en el 2018 hablaba de priorizar a los niños, porque los niños y las niñas enfrentan enormes barreras para acceder a esto. Insta a los gobiernos a que esas barreras se vayan disminuyendo y esa brecha en la atención se vaya perdiendo. En mi país, grandes esfuerzos se han hecho. Desde el 2009, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Civil de Guadalajara inician la atención en cuidados paliativos y desde entonces hacia acá hay más de 22 centros pediátricos que ofrecen cuidados paliativos pediátricos, con diferentes niveles de desarrollo y con conformación de equipos diferentes en su constitución, pero tendiendo a ser multidisciplinarios o transdisciplinarios, donde enfermeras, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, voluntarios, capellanes, médicos participan en esto. Este es el escenario de los cuidados paliativos en México. Como vemos, hay regiones completas en donde no hay atención paliativa. Se concentra todo en la zona centro, en donde hay grandes ciudades, la Ciudad de México, que es donde yo vivo, Guadalajara, mi tierra, Monterrey, pero hay otras extensiones geográficas donde los cuidados paliativos son carentes. Eso es importante destacar. Agradezco a todas y todos los compañeros que en mi país son pioneros y punta de lanza para llevar una atención integral, humana, ¿sí?, holística a niñas, niños y adolescentes. México, en esta publicación de ICPCN, se encuentra justamente en provisión de cuidados paliativos en un nivel 3. Estamos, al igual que Colombia, Venezuela, en un nivel de provisión escasa y poco articulada, a diferencia de lo que sucede en Costa Rica, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, que están más articulados. ¿Qué es lo que sucede en México? Y es que en México, en cuidados paliativos pediátricos, no existe una política pública unificada e implementada. Tenemos un soporte legal muy importante. La Constitución nos avala, existe la Ley General de Salud que habla de los cuidados paliativos y de la obligación del Estado en proveerlos y del derecho de las personas a no experimentar dolor, a no experimentar síntomas molestos y a ser atendido de manera integral. Sin embargo, no llega a ser una realidad. Está en el papel y está escrito. Muchos profesionales de otros países me dicen, México tiene un buen sustento legal, pero hace falta llegar a la cama del paciente, a la casa del paciente, de la persona, para atenderlo. En México se forman recursos humanos, hay un curso de alta especialidad, diversos diplomados, intervenciones. Se forma a los médicos pediatras, pero aún hay gente que desconoce que también los niños sufren, que los recién nacidos requieren una atención integral, que sus padres requieren un abordaje psicoterapéutico y que se beneficiaría no solo ellos y sus familias, sino también el sistema de salud. En México no se investiga mucho en cuidados paliativos y esto es porque los equipos realmente están desbordados en la atención pediátrica, en la atención concreta, y es difícil avanzar en este proceso de investigación. Tenemos acceso a opioides, pero concentrados en ciertos lugares. Es difícil que un paciente de la zona rural pueda tener acceso a morfina, a algún opioide, y se tendrá que trasladar
como es en el caso de Chiapas, hasta 8 horas para llegar a una farmacia. No hay dinero, esto lo tengo que decir, no hay dinero etiquetado donde diga esto va para cuidados paliativos, de tal manera que en una situación como la que hoy vivimos en COVID, los cuidados paliativos se diluyen porque hay otras necesidades como el ventilador, como las bombas de infusión, como adecuar un espacio y se olvida este abordaje. Hace falta una integración, mucha gente trabaja ya en cuidados paliativos, sin embargo, cada quien está haciendo sus esfuerzos y logran hacer coyunturas y uniones, pero no es una unión nacional por las dificultades que esto ha generado. Les platico como un momento de orgullo y de gran alegría la situación que tuvimos un simposio internacional de cuidados paliativos pediátricos en el Senado de la República, donde pudimos ver y reflexionar sobre la realidad, pensar de manera conjunta para la actuación. Ponentes internacionales de alta talla, Marisol, la doctora Regina Cuisen, ¿sí? De Costa Rica, la maestra, ¿sí? La maestra de muchos de nosotros, Lisbeth Quesada, ponentes nacionales, compañeros que se dedican a la provisión de cuidados de distintas áreas. Tuvimos también la presencia de la sociedad civil organizada, de los niños que también tuvieron voz en ese espacio, y se generó un documento que es la hoja de ruta que como colectivo de cuidados paliativos pediátricos, junto con las autoridades, queríamos hacer llegar. Y esto era una propuesta que hablaba de manera integral hacia dónde tendríamos que caminar. Política pública, legislación, educación, financiamiento, investigación, acceso a fármacos, implementación e integración. Esto fue el 2019. Pero ¿qué pasa? 31 de diciembre del 2019, la OMS anuncia que en la provincia de Wuhan justamente hay un brote de neumonía de adquisición comunitaria que tiene un patrón muy específico y que cuando se hace la evaluación a nivel microbiológico se encuentra que es un nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus cambia la realidad a nivel global de tal manera que hoy todos estamos viviendo en esta compleja y difícil escenario. En México, quiero mostrarles las estadísticas del día de antier, porque hoy están preparándose las de ayer. Y esto es a nivel mundial, perdón. ¿Sí? La letalidad es del 6.4%, es decir, fallecen casi 7 personas de cada 100. Y como pueden observar, inició en China, después el foco de la pandemia estaba en Europa, ¿sí? Después se traslada a América y en este momento todo el continente americano constituimos el 53% de los pacientes y casos confirmados. Esto es muy importante señalarlo porque en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, estamos viviendo justamente el momento más crítico de la pandemia. Esto en mi país se refleja de la manera siguiente. Han muerto lamentablemente más de 7,630 personas. En este momento se han confirmado 71,000 personas enfermas. Hay confirmados activos con síntomas y que están hospitalizados más de 14,000 personas. Este escenario es muy complejo para un sistema de salud que está queriendo responder a las necesidades de toda esta población, pero que también se ve frágil y se ve en muchos sitios empobrecido, depauperado para poder ofrecer esta atención. Ya mostraba la doctora Ruth Kiman al principio que la evolución de la enfermedad de manera epidemiológica afecta a una población entre 46 y 70 años en nuestro país, es decir, población que tiende a ser adulta y los adultos mayores, de tal manera que la población pediátrica tiene poca afectación en la clínica
y también tiene poca tendencia a la complicación, de tal manera que la mortalidad es muy baja. Al día de hoy, en la revisión que hice en mi instituto, solamente 2 pacientes pediátricos habían fallecido y tenían comorbilidades, una pequeña con leucemia y otra pequeñita con una cardiopatía crónica compleja. De tal manera que este es el escenario en el cual, a partir del 27 de febrero, que fue el primer caso en México, nos empezamos a organizar de manera conjunta, de manera intersectorial, con las distintas instituciones que forman el complejo sistema de salud, que cabe decir que está fragmentado, ¿sí? Que en muchos espacios, y que intentan responder a la atención en salud, pero que, cabe decirlo, muchas veces es insuficiente. Y pongo esta foto de este niño, ¿sí? Porque quiero hablar de mi experiencia personal. Hoy hace un mes que me detectan SARS-CoV-2, ¿sí? Y justamente hablar de qué es lo que vive una persona cuando tiene esta experiencia es lo que me lleva a contar. Al final, creo que cuando recibes el diagnóstico y te dicen tienes el virus, y sobre todo cuando en mi caso empecé a ver que el dolor cardíaco que empecé a experimentar hacia el brazo, que la dificultad para respirar, que el dolor y la molestia en la parte de la espalda tenían un significado. Y es que de pronto se siente uno invulnerable y dices, bueno, yo he utilizado todas las medidas de protección, me lavo las manos, alcohol en gel, cubrebocas y demás, pero aún así seguíamos trabajando, seguíamos en la atención. Pero cuando te dicen eso, solo eres un niño que quiere el abrazo de su madre, que le diga que está todo bien. Mi familia vive a 400 kilómetros de la Ciudad de México y ese día de inmediato fui al hospital con mi cardiólogo, me evaluó y consideró que si bien había cierta afectación, podía irme a casa. Experimentar en carne propia lo que una persona vive cuando le dan el diagnóstico, la incertidumbre y la vulnerabilidad, cuando llegas a un espacio hospitalario y te dicen pongas este cubrebocas, espere, cuando llegan y te piden que te quites la ropa y te pongas una bata y al mismo tiempo estás escuchando que enfrente van a intubar a una persona porque está desaturando y trae 60 de oxígeno. Cuando te meten a la cápsula para transportarte y en la cápsula hay restos, unas pequeñas gotas de sangre que me hacían reflexionar que ahí estuvo otra persona previamente. Te das cuenta de que la vida se transforma y que la vida requiere un planteamiento de manera distinta. Y es esta experiencia que me hace hoy hablar de lo que en mi convalecencia estuve reflexionando. Como pediatra, como médico, como paliativista, definitivamente la pandemia de COVID-19 nos ha afectado. Nos ha afectado en muchos aspectos de nuestra vida, nos ha afectado de tal manera que la comunicación, el contacto humano, el trabajo se ha modificado y esto afecta también la provisión de los cuidados paliativos a los equipos. Y si yo tenía esta experiencia personal de afectación, quise conocer qué vivían mis compañeros y compañeras que ofrecen cuidados paliativos en México. Me entrevisté con ellos por este medio y les preguntaba esto que a continuación van a ver. La respuesta a la afectación me decía Aurora que hay una fractura en la continuidad del tratamiento y al apoyo psicológico. Ya no es posible estar en contacto físico con ellos. Los paliativistas nos quejamos mucho porque trabajamos mucho con los gestos, con la voz, con las manos, las emociones, con el abrazo. Y es que no solo es el apoyo a los niños oncológicos,
Eso no se detiene. ¿Qué pasa con los niños con una insuficiencia renal crónica, diabetes o cardiopatías? Otro de los compañeros me decía, claro que me ha afectado. La manera en que la pandemia me afecta es que cuidados paliativos pediátricos pasó a un segundo término para las autoridades. La doctora Yuriko me decía, el esfuerzo administrativo se canaliza a COVID. Hey, esperen, ¿qué va a pasar con el resto de niños que no son pacientes COVID? De tal manera que muchas veces se anula la necesidad de estas personas. También Omar me decía que los cuidados paliativos en su unidad se han hecho de lado. El acceso a medicamentos y a fármacos no se da de manera adecuada. No estamos haciendo cuidados paliativos como debe ser. No están teniendo el apoyo estas familias, estos pacientes, justamente para vivir la experiencia de la enfermedad. Y ya decía la doctora Ruth que hay pacientes infectados que en la cuestión pediátrica son muy pocos, pero hay muchas personas afectadas y particularmente quien experimenta la vulnerabilidad de una enfermedad, de una condición limitante o amenazante para la vida, es quien ha sufrido el embate de COVID. Se mantiene al paciente en un menor aislamiento, sin su familia, generando estrés en el paciente. Esto es importante mencionarlo porque uno de los derechos del niño hospitalizado es a contar con la presencia de padre o madre o de un lazo significativo. La pregunta es si la indicación epidemiológica es evitar el contacto, ¿qué prevalece? Su derecho o el derecho del otro a no estar enfermo. Y empiezan cuestiones de ética y de reflexión. En muchos espacios que ofrecen cuidados, la visita domiciliaria prácticamente se suspende. México tiene grandes ciudades con muchísima población, pero también zonas rurales que requieren acudir a la ciudad para la provisión de los cuidados, sus medicamentos y demás. Esto se ha visto alterado. También les preguntaba que cómo se sentían, a quién vemos. Y es que precisamente en esta visión de túnel social, ¿sí? De repente escuchamos COVID hasta en la sopa, lo vemos en todos lados, una persona estornuda y ya todos pensamos que tiene COVID o demás, de tal manera que se convierte como en el centro de nuestra atención. Y esto pasa en los sistemas de salud. Somos capaces de romper ese velo y ver que tras los números estadísticos tras las muertes, los fallecimientos, hay seres humanos concretos, personas que viven una experiencia de sufrimiento. Qué complejo es lo que estamos viviendo. Qué complejo para los pediatras que estamos tan acostumbrados al cuidado de nuestros pacientes, al afecto, a la palmada, al abrazo. Cuando pregunto cuáles son los sentimientos, las emociones que viven mis compañeros, son las mismas que yo he experimentado. Angustia, miedo, estrés, frustración, incertidumbre, fragilidad, desesperanza. Y esto es importante reconocerlo. A los que me escuchan, yo les pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás gestionando tus emociones ante una situación que ya platicaba Silvia, lo que vive Brasil y precisamente este escenario tan complejo, sociopolítico, epidemiológico? La pregunta es, ¿cómo vamos a irnos planteando nuevas estrategias personales para atender a estas niños, niñas, adolescentes recién nacidos con los cuidados paliativos? En lo que platicábamos, y creo que coincido con lo que mis compañeras ampliamente y de manera magistral han expuesto, es que necesitamos utilizar más las tecnologías de la información. Se puede hacer la continuidad en la consulta virtual. ¿Sí? Hay experiencias muy positivas de seguimiento y control de síntomas desde este escenario. El sufrimiento se reduce cuando yo puedo tener el contacto con el ser que amo, aunque sea desde una pantalla.
tenemos que pensar también en el niño que está hospitalizado y cómo proveerle la atención y el cuidado que requiere, particularmente en las etapas preescolares, escolares, lactantes, que requieren la presencia de otro ser humano significativo. Importante capacitar y formar y hablar constantemente de los cuidados paliativos, porque aún hoy, ¿sí?, cuando hicimos esta guía en el instituto donde trabajo, en el ISSSTE, muchas personas decían, ¿cómo se te ocurre pensar que en este momento la gente va a estar atenta a ver qué siente? Necesitamos resolver la urgencia, necesitamos ver a quién se le da el ventilador, a intubar, y sí, es necesario eso, pero es importante darnos cuenta que también esta es una tragedia humana y que si perdemos ese toque, si perdemos esa visión, habremos hecho de esta pandemia una catástrofe mayor. Hay que generar guías, lineamientos, capacitar en línea, compartir con los compañeros de primer abordaje, los que están en este momento trabajando con los pacientes, pero no solo con ellos, con los familiares que están afuera, ¿sí?, con los pacientes que están dentro y viven esta incertidumbre, así como yo lo experimenté, de decir, ¿seré acaso la próxima muerte? ¿Seré acaso el que van a intubar? Quizá no vuelva a ver a mi madre y le entreguen solo mis cenizas. Y todos esos pensamientos y emociones se revolotean de tal manera que generan sufrimiento. Es por eso que es necesario proyectos de atención integral que también tomen en cuenta a los profesionales de la salud, a los proveedores de los servicios. El estrés, el burnout, la fatiga por compasión se están incrementando de manera exponencial. Tras la crisis de COVID, vienen otras situaciones críticas que tenemos que atender. Todos los pacientes que no han recibido la atención oncológica de sus enfermedades crónico-degenerativas tendrán complicaciones. Se nos ha advertido que habrá problemas de salud mental posterior a esto. La pobreza generada posterior a esto es importante que también sea atendida. De tal manera que quiero invitarlos a que reflexionemos cómo serán los cuidados paliativos pediátricos, no solo en México, sino en América Latina y en el mundo. ¿Qué aprendizajes o reflexiones nos deja esta pandemia? Creo que definitivamente es una oportunidad para reinventarnos, ¿sí?, para trascender y decir, podemos quedarnos donde mismo y podemos vivir, como ya decía Albert Camus en su libro, ¿sí?, de la peste, que las epidemias muestran lo peor o lo mejor de las personas. Yo creo que es una oportunidad de ser cada día mejores. En México se está viviendo un grado de violencia hacia el personal de salud que también lastima y que también daña y que también es una reacción antropológica y sociológica, pero al mismo tiempo hay manos que trabajan detrás de unos guantes, hay un rostro, una vida en esos compañeros y compañeras que están ahí. De tal manera que, teniendo en cuenta que el niño y la niña tiene un derecho a que se busque siempre su bien superior, no nos olvidemos de los infectados, pero tampoco nos olvidemos de los afectados, que son ellos. Tú, las instituciones, la sociedad civil, los pacientes y sus familias debemos trabajar de manera conjunta, y ese es quizá la reflexión de que en un escenario COVID no perdamos el ánimo. Citando a Fito Páez y recordando a Mercedes Sosa, ¿sí?, exponentes argentinos, pero de toda América Latina, cuando dicen, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No sé ustedes, pero mi corazón post-COVID quiere trabajar por un mundo mejor. Espero que también ustedes lo quieran hacer. Buenas tardes. Gracias de verdad, Jorge, por aceptar nuestra invitación y compartir lo que has vivido, lo que has experimentado, porque creo que nos hace un poco más humanos y nos hace recordar lo que todos estamos en riesgo de padecer, y
creo que expresaste muy bien nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras ideas que suceden en la noche, en esas noches solitarias en las que vienen todas las cosas a revolotearnos, y yo creo que eso vale la pena. Y hay tres comentarios de las preguntas que venían que se han puesto en el chat. Gracias de verdad por todas las personas que están aquí todavía en la reunión y que están compartiendo con nosotros. Y solo quiero comentar, hay una de la doctora Alejandra Chacón que hablaba sobre la terminalidad, esa parte de la terminalidad del paciente, como esa parte de cuando fallecen los pacientes, todo lo que está quebrándose en todo el hecho desde de que el paciente está sufriendo una etapa muy difícil, como la separación que se está dando con la familia. Es muy cada país ha tomado decisiones diferentes y cada país ha tomado políticas de diferente manera, y sí creo que en todos los equipos se ha hablado de esto, creemos de que el duelo va a ser más complejo en todas estas familias que no han podido procesar y no han podido estar a la par de sus familiares. Ahorita, en este momento, creo que todos van a coincidir conmigo, nos hemos tenido que apegar a ciertas normativas que se tienen en los países, en las cuales hay algunas en las cuales han sido más flexibles y hemos podido entrar como equipo, ayudar y hacer compañía, o inventar las nuevas formas de acompañamiento y de despedida, como las online, las por teléfono y todas esas partes, pero sabemos que esta es una nueva forma de enfrentar el duelo, de la cual tendremos que aprender y que también tendremos que ir viendo cómo vamos a ir avanzando. Entonces, lastimosamente en algunos países sí no existe la posibilidad que paliativo presione para que pueda modificarse o pueda flexibilizarse las normativas, mientras que existen otros países donde sí hay mucho poder de convocatoria y mucho poder político en el cual pueden hacerse otras normativas o flexibilizarse de tal manera que se pueda atender de mejor manera a estos pacientes. Ruthie, queríamos comentarte de una pregunta que tenían, que yo te la mandé, sobre, lo que entiendo de la pregunta era sobre esa parte de si los pacientes con enfermedades crónicas, ¿qué tendríamos que hacer con ellos? ¿Tendríamos que liberarlos antes de todas estas normativas para que regresen a la escuela, o tendríamos que pasar o hacerlas más fuertes las normativas de que los pacientes no regresen rápido a la vida cotidiana, sino que tengan que tener una cuarentena mucho mayor por la enfermedad que tienen de base, que nos puede limitar más todavía la vida y que nos puede poner más en riesgo? No tengo una respuesta concreta, porque me parece que lo que va mostrando la experiencia en todos los países es algo que vamos aprendiendo y que en algunas situaciones es bastante contradictorio, pero lo que me parece es que hay un riesgo concreto de lo que muestra la bibliografía en relación a los pacientes que ya tienen patología previa, así que realmente sería desaconsejable. Por eso, como han expresado todos, yo creo que va a haber que generar formas de la continuidad de la educación. En este sentido, tenemos algunos países donde la educación especial, la educación domiciliaria, la educación hospitalaria, genera la continuidad del proceso educativo. Y me parece que esto puede ser una posibilidad, con un apoyo más importante para las familias. Y si me permiten, mis compañeros, quisiera decir algo. La verdad que me han emocionado mucho todas las ponencias y realmente estoy muy contenta de que hayamos logrado concretar este webinario. Me parece que lo que se va mostrando, yo realmente estoy muy contenta también de estar en un país como la Argentina, donde desde las autoridades se han tomado medidas acertadas en un momento acertado, frente a la dicotomía de economía o salvar vidas. Se optó por salvar vidas y por iniciar rápidamente el tema del aislamiento preventivo y obligatorio. Pero lo que muestra claramente cada uno de los ponentes es que muchas de las cosas que ocurren tienen que ver con cómo estaban organizados los sistemas de salud previamente, con qué pasaba y cuáles eran los lugares que se daban. Y me parece, de alguna manera enganchando con lo que dijo Jorge, que este es un momento y es una oportunidad para los cuidados paliativos, porque nadie hablaba de morir. La pandemia nos da la oportunidad de pensar
preguntarnos y pensarse qué es lo que está pasando en esto de la incertidumbre. Y este es un lugar muy interesante para poder incorporar los cuidados paliativos en general, no solo para los pacientes que vemos habitualmente. Así que bueno, es una oportunidad para batallar, simplemente eso. Gracias, Ruti. Para Silvia, tengo una pregunta directa. Platicamos también en chat de esta pregunta, pero sí sería bueno que como que aclararas ese punto, porque preguntaban directamente que cuántos de los pacientes que ingresaban no tenían síntomas o tenían síntomas similares a bronquiolitis o tenían concomitante otra infección. Creo que la experiencia que tiene con mayor caso, obviamente, es Silvia. ¿Nos puede como aclarar un poquito más? Si es que tienen datos, porque también estamos como muy temprano en muchas cosas, ¿verdad? Sim. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas. Eu não vi que a tela não estava sendo compartilhada. Eu não via o bate-papo porque eu estava falando. Então, me perdoem, por favor. De verdade, meu coração ficou triste. Me perdoem. Bom, respondendo, nem todas as crianças estão com sintomas respiratórios. As internações por bronquiolites caíram muito, mas muito mesmo. Tanto que a ocupação dos hospitais, que nessa época é de 120%, está 40%, hospitais pediátricos, 60%. Nós não estamos tendo quadros respiratórios. E eu falo de uma coisa que eu vejo. Pronto-socorro não respiratório, pronto-socorro respiratório. Alô? Se trabalha mais no pronto-socorro, na emergência não respiratória. Não tenho dado. Muitos quadros associados, outros quadros cutâneos, quadros de Kawasaki, quadros de febres progressivas, e nas doenças, crianças com doenças de base, outros sintomas podem estar aparecendo. Ainda nós não temos a porcentagem do que está acontecendo das bronquiolites ou não. Nesse momento é só impressão. Tem que esperar mais um pouco. Deu para responder, talvez? Se nos fue. Estaba revisando las otras preguntas. Obviamente creo que muchos coincidimos en que los equipos debemos de seguir trabajando y reinventarnos cómo estamos haciendo el trabajo en esta oportunidad. Y yo creo que es valioso mencionar de que tienen muchísimos mensajes agradeciendo y felicitándoles por la conferencia. Todos han sido, de verdad, han expuesto temas tan interesantes que son actuales y principalmente creo que han puesto el corazón en ellos. Ese corazón que se nota de que aman sus países, aman lo que hacen y aman esta nueva experiencia que nos ha tocado abrazar sin quererlo. Y eso nos llena, creo, a todos los equipos, y creo que también es parte de lo que se habla y lo que se fomenta en la LSP, el amar, el trabajar con cuidados paliativos, y que va más allá de trabajar solamente con nuestros países, es trabajar con todos y compartir todas las experiencias que tenemos para que al final todos crezcamos, que nadie se quede sentado, que todos avancen, que todos podamos crecer. Y de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a toda la gente que nos acompañó, y esperamos tener más pláticas de pediatría, que creo que vale la pena que las tengamos para que todos podamos crecer y podamos aprender mucho más de lo que estamos viviendo. Y de verdad, vuelvo a repetirlo, Jorge, gracias por contar tu testimonio. Esto es parte de lo que hacemos en paliativo. Paliativo no solamente es el área científica o el área de conocimiento o el manejo de síntomas, también somos personas y tenemos toda una complejidad de cosas alrededor. Y los paliativistas también estamos preocupados por nuestra salud y estamos preocupados por lo que nosotros estamos viviendo, por nuestras familias, no solo por los pacientes. Y creo que vale la pena que recordemos de que somos un equipo y estamos aquí para ayudarnos. Muchas gracias a todos y de verdad esperamos
cualquier comentario. La presentación se va a subir al webinar, se va a subir tanto al sitio de Facebook como al sitio de la ALSP, en el cual podrán verlo si quieren compartirlo con la gente que tienen cerca. Y también les recordamos de que la ALSP está abierta para que puedan unirse y puedan trabajar con nosotros, que creo que eso es importante, que la Comisión de Pediatría siga trabajando. Sí, Ruti. No, quería recordar y anunciar, si me permitís, que la Comisión de Pediatría ha decidido, en razón de la importancia de la actualización de estos temas, organizar encuentros mensuales con distintos temas que ya hemos ido organizando con la Comisión. Así que ahí te veo, Patricia, nuestra presidenta. Creo que va a quedar el último miércoles de cada mes en este horario, con algunos temas que ya les vamos a comentar, que han sido propuestos por gente de la comisión, pero justamente en razón de lo que dice Marisol, para que puedan proponer temas para compartir en este espacio con mucho gusto. El sitio pueden buscar en Facebook como ALSP y ahí pueden entrar, y en el sitio de internet es ALSP también. Por favor, pueden entrar, buscarnos y pueden ahí encontrar muchos recursos que les pueden ayudar. Patricia. Sí, bueno, agradecidísima a la Comisión de Pediatría, la verdad es que excelente. Le comentaba a Ruti que tengo el corazón en la mano con tantas emociones. El oír todo lo que está pasando en América Latina, el poder escuchar cosas buenas, cosas no tan buenas, pero la forma como lo están trabajando y cómo lo están llevando es realmente impactante. Y esto es lo bello de cuidados paliativos, que cuidados paliativos no solamente estamos prestando el servicio como los médicos, sino que tenemos además ese toque tan humano y tan sensible que hace que realmente cada vez nos enamoremos más de lo que estamos haciendo. Y ustedes hoy han dado un toque para seguir enamorándonos y para seguir enganchados en esto de los cuidados paliativos. Súper agradecida, gracias a todos los que están acá presentes. Los invito a unirse a la Asociación Latinoamericana de manera de que podamos seguir construyendo. Cada vez somos un poco más, cada vez estamos más interesados en el tema de cuidados paliativos, ya se oye un poco más cuidados paliativos a nivel mundial y creo que esto depende de todos. Así que los invito a formar parte de la gran familia de cuidados paliativos, únanse a la asociación y bueno, además de decirle que todos estos webinars están en nuestra página web, cuidadospaliativos.org. Ahí pues conseguirán a partir de mañana, ya tendremos el webinar de hoy. En el área pediátrica pues tendremos un webinar mensual los últimos días miércoles de cada mes. Y la próxima semana ya iniciaremos también con los webinars de enfermería y cuidados paliativos. Así que los invitamos a estar muy de cerca a nosotros para seguir formando, uniendo y construyendo. Muchísimas gracias y gracias a todos. Un fuerte abrazo y un gran aplauso a esta comisión excelente. Namaste. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.